Convertirnos en seguidores de Jesús cambiará nuestras vidas de muchas maneras, incluso produciendo en nosotros la pasión para unirnos al interés activo de Dios por los pobres y los oprimidos. Esta nunca es una tarea fácil y rara vez popular. Cambiará nuestras prioridades y nos impulsará a dar pasos concretos para curar las heridas del mundo, el mundo que nos rodea. Ve por tu Biblia, busca en Salmo 112 y en un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos el estudio con este versículo de Salmo 112, 4 y 5, y nos dice así. Resplandeció, mejor dicho, en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Como hemos visto, la Biblia está llena de descripciones apasionadas de la preocupación de Dios por los pobres, por los oprimidos. En tanto pide que su pueblo trabaje en favor de ellos. Y a pesar de la atención que se le da a estos temas, este mandato bíblico solo ha sido cumplido esporádicamente, parcialmente, y se completará solo con el regreso de Cristo y los eventos sobrenaturales que le seguirán. Hasta entonces, el mal persistirá. El mal en muchas formas, alimentado por las oscuras influencias espirituales del diablo y de sus ángeles. El mal a menudo se hace más visible en la pobreza, la violencia, la opresión, la esclavitud, la explotación, el egoísmo y la codicia. En un mundo tal, nuestras comunidades, nuestras iglesias y nuestras familias deben levantarse contra estos males sin importar lo difícil que sea a veces hacerlo. En respuesta al amor y a los mandamientos de Dios, viviendo a la luz del ministerio y el sacrificio de Jesús, y capacitados y guiados por la presencia del Espíritu Santo, debemos ser compasivos, creativos y valientes en la búsqueda de hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios, como dice la palabra. Veremos ahora cuáles son las prioridades del reino. Como quedó claro en las enseñanzas de Jesús y los escritores del Nuevo Testamento, quienes eligen vivir como miembros del reino de Dios, lo hacen por un conjunto de valores y prioridades diferentes a las del mundo. Aquí tenemos Mateo 6, parte del Sermón del Monte, donde es la explicación en detalle de los 10 mandamientos. Jesús nos dice lo siguiente. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Palabras claras de Jesús. ¡Qué promesa hermosa! Pregunto, ¿cuál es la tranquilidad que se nos da en estos versículos? ¿Y cómo debería eso impactar esta confirmación en nuestras prioridades? Jesús enseñó que la vida es más que la comida y que el cuerpo más que el vestido. Estas cosas son importantes, por supuesto, pero debemos considerarlas a la luz del reino de Dios, lo más importante. Lo que significa que debemos volver a priorizar nuestras vidas de manera práctica y real, porque este mundo no es todo, este mundo va a desaparecer. Y cuando reconocemos a lo largo de la Biblia el llamamiento para levantarnos y cuidar de los demás, ese llamado se convierte en una de nuestras prioridades cuando buscamos seguir los pasos de Jesús. Idealmente,
Este llamado debería ayudarnos a centrarnos menos en nosotros mismos y más en los demás. ¿Sabes? Este conjunto de prioridades diferente también modifica nuestra relación con los que tienen poder sobre nosotros y sobre los oprimidos. Si bien la Biblia incluye a los cristianos, los instruye a respetar y a obedecer a sus gobiernos, tanto como sea posible, también llega un punto en el que debemos repetir las palabras de Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres, especialmente si los hombres están contrarios a lo que Dios dice en su palabra. Jesús puso estos dos principios en equilibrio al responderle a los que intentaban entramparlo con este tema. Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, les respondió. Quienes tienen poder, ya sea en el gobierno o de otra manera, a menudo aplican y mantienen ese poder mediante amenazas o por la fuerza, porque ese es el principio que Satanás usa: engaño, fuerza, opresión. Y como hemos visto en la vida de Jesús, una vida de fidelidad no siempre y en toda situación exige la pasividad ante el mal, no. Por ejemplo, al tratar con la esclavitud en los Estados Unidos, mira lo que escribió Elena de White en Testimonios para la Iglesia, volumen 1. Dice: cuando las leyes de los hombres entran en conflicto con la palabra y la ley de Dios, hemos de obedecer a estas últimas, cualesquiera que sean las consecuencias. No hemos de obedecer la ley de nuestro país, que exige la entrega de un esclavo a su amo, y debemos soportar las consecuencias de su violación. El esclavo no es propiedad de hombre alguno. Dios es su legítimo dueño, y el hombre no tiene derecho de apoderarse de la obra de Dios y llamarla suya. Bueno, más claro imposible. Y esto fue escrito en una época muy difícil, cuando se practicaba la esclavitud en los Estados Unidos. Y ahora una pregunta ética, y no muy fácil a veces de responder. ¿Dónde pasa la línea entre la obediencia a las autoridades y defender a quienes podrían ser víctimas de una autoridad opresora? ¿Sabes que al resistir la posibilidad de permitir que nuestras buenas intenciones se vean superadas por todos los problemas del mundo, a muchos de nosotros nos gustaría hacer más para hacer una diferencia en las vidas de los que sufren? Yo sé que tú quieres hacer algo en favor de los demás. Y hay una serie de actitudes y acciones que pueden ayudarnos a dar respuestas positivas a los que están en necesidad. Vamos a revisar algunas de estas respuestas positivas. Número 1, compasión. Como hemos visto, el primer paso hacia la acción es reconocer y empatizar con el dolor de los que sufren. Necesitamos crecer y mantener nuestra sensibilidad ante el sufrimiento. Hoy en día, la gente habla de fatiga de la compasión. La idea de que estamos tan expuestos al dolor y la tragedia que muchos de nosotros nos cansamos de las muchas causas que requieren nuestra energía emocional, nuestro apoyo financiero. Jesús era profundamente consciente del mal y el dolor que lo rodeaba. Sin embargo, mantuvo su compasión, y nosotros también debemos hacerlo, nunca dejar de ser compasivos. Número 2, educación. Dado que muchas situaciones de injusticia y pobreza son complicadas, es importante escuchar y aprender lo que podamos de las mismas. Hay muchos ejemplos de personas que, bien intencionadas, que han causado daño a otras personas al tratar de ayudarlas. Si bien esto no es una excusa para la inacción, debemos tratar de involucrarnos de manera que tengan información y reflexión. Sí, la oración es el otro recurso. Cuando vemos un problema, nuestro primer pensamiento es tomar medidas prácticas, pero la Biblia nos recuerda que la oración es práctica. Podemos hacer una diferencia en la vida de los pobres y los oprimidos por medio de nuestras oraciones por ellos y por los que tienen poder sobre ellos, además de buscar la guía de Dios sobre cómo podemos responder mejor al ofrecer ayuda. La oración bombardea el cielo, por decir así, con oraciones en favor de los demás, porque le da el derecho legal a Dios ante el universo de contestar esa oración de fe, esa oración intercesora. Lo otro es expectativas. Es un elemento importante en el trabajo para aliviar el sufrimiento. Es dar una noción o llevar a la gente a una expectativa adecuada, dada la complejidad de las circunstancias sociales que vivimos, circunstancias políticas y también personales. Nuestro deseo debería ser darles a las personas opciones y oportunidades que de otra manera no habrían tenido. Algunas veces lo que las personas hagan con esas oportunidades nos decepcionará,
pero debemos respetar esas decisiones. Sea cual fuere la forma en que podamos trabajar en favor de quienes sufren, nuestro principio rector debe ser: haz a los demás lo que quieres que ellos te hagan a ti. Y aquí está en Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso pregunto, ¿qué papel debe desempeñar la oración en la acción del cristiano? ¿Qué sugieren los versículos que acabamos de leer acerca de cómo podemos contribuir a que nuestras oraciones por los demás sean respondidas? No podemos pasar por alto otra de las grandes virtudes, que es la generosidad. Dice: Dios ama al dador alegre. Y dar con generosidad es un aspecto importante de la vida cristiana. Si bien debemos permitir que la Biblia nos desafíe en nuestras donaciones y prioridades, en nuestras finanzas, la generosidad es más que solo entregar dinero para una causa, no importa cuán valiosa sea. La generosidad es una de las mayores actitudes de la vida y una cualidad clave de quienes temen al Señor, como se señaló varias veces, se señaló en Salmo 112. Dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Y en sus cartas del Nuevo Testamento, Pablo mencionó regularmente la generosidad de Dios expresada más plenamente en que Jesús dio su vida por nosotros, como la fuente de la esperanza cristiana. Y a su vez, su muerte por nosotros también es la motivación para vivir una vida de generosidad con los demás, aquellos que nos rodean. Para que la participación de tu fe, dice, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Es que, amigos, la generosidad es una actitud hacia la vida que es grande, es audaz, es abarcante. No te encierres y te empequeñezcas en el mundo del egoísmo. Te ahoga, te va a terminar ahogando. En nuestras vidas personales, las sociedades y las culturas nos impulsan a centrarnos en nosotros mismos, a guardar todo lo que podamos para nosotros mismos, y afrontémoslo. Para la mayoría de nosotros, el modo predeterminado es siempre yo, y parece que es eso desde que nacemos. Si es real, nuestra fe nos hará morir al yo y vivir más para los demás. Nuestra fe nos ayuda a visualizar al mundo y su gente como Dios lo ve, tanto en su bondad como en su necesidad, y nos impulsa a brindar ayuda a los necesitados en la medida de lo posible. Y como una cualidad de la vida, la generosidad es muy apreciada por los recaudadores de fondos y las organizaciones benéficas. Dicha generosidad es medible y práctica, pero ¿saben? Las grandes donaciones no implican necesariamente una vida generosa, no. Hay gente que da por otros motivos, para salirse de sus impuestos o para calmar sus conciencias. Una vida generosa es más grande y más valiosa que cualquier donación. Es un principio, no es un acto. Es un principio de vida. Y necesitamos apreciar y cultivar un espíritu generoso en todo lo que hacemos. Porque para la mayoría de las personas, la generosidad no es algo natural, es que nacemos egoístas. Necesitamos la gracia para expresar en nuestras vidas de manera proactiva y deliberada, a pesar de los impulsos de nuestra humanidad pecadora y egoísta. Es solo la gracia de Dios la que nos ayuda a ver las cosas diferentes. Pero además de dar dinero, incluso con generosidad, pregunto, ¿en qué formas? ¿Qué otras formas deberíamos manifestar un espíritu generoso? Hablemos ahora de los pacificadores, en contraste con un mundo de violencia y egoísmo. Jesús habló en Mateo, voy a leer Mateo 5 y Marcos 13. Él dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y luego dice: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que esto suceda así, pero aún no es el fin. Es que en la clase de mundo en el cual vivimos,
Pregunto, ¿cómo podemos hacer lo que Jesús dice aquí? No os turbéis, sé generoso, sé bondadoso. ¿Sabes que los conflictos violentos son una causa importante de sufrimiento? Y a veces se nos torna difícil ser pacificadores. Los millones, ponte a pensar, que son desplazados en campos de refugiados, sobreviviendo un día a la vez. En los costos de la guerra están incluidas las víctimas directas y las vidas destrozadas. La atención y recursos dedicados a la maquinaria militar que podrían utilizarse para aliviar otras necesidades humanas. Es que, amigo, enfrentémoslo. Las guerras son diabólicas. Algunos llaman defensa, pero las guerras son diabólicas, llámesele como quiera. Y si hay guerras aquí es porque alguien inventó la guerra en el cielo y se ha trasladado aquí a este mundo egoísta. Y el sufrimiento constante de los sobrevivientes, imagínate, veteranos de guerra, incluso entre los vencedores, por llamar así. También hay muchos conflictos más pequeños que afectan innumerables vidas en familias y comunidades. Por lo tanto, la pasión de la justicia no puede ignorar el mandato de la pacificación. Debemos ser pacificadores. El príncipe de paz nos enseñó a ser pacificadores. Pero sabes, en el corazón del Evangelio de Jesús está el gran acto de pacificación de Dios para reconciliar a los seres humanos pecaminosos con su Creador. Y la reconciliación que recibimos es el modelo para que nosotros también seamos embajadores de esta reconciliación para con los demás. Leamos Isaías 52:7. Nos dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Pregunto, ¿cómo ponemos en práctica este texto en nuestras vidas? El Evangelio de paz también se torna en la motivación, el modelo y el recurso para trabajar por la paz en nuestro mundo violento. Me gusta esta cita de la sierva del Señor, Ellen White, que dice lo siguiente en el discurso maestro de Jesucristo: el corazón que está en armonía con Dios es participante de la paz del cielo y esparcirá a todo su alrededor su influencia bendita. El espíritu de paz se asentará como rocío sobre los corazones cansados y atribulados por las luchas de este mundo. Hermosas palabras. ¿Sabes que en el Sermón del Monte Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. Si lo llevamos más lejos, no solo confirmó el mandamiento contra el asesinato, sino que dijo que no debemos enojarnos o guardar rencor y que debemos amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. Lo cual significa que debemos tomar pasos activos para buscar su bien, anhelar su bien y trabajar en pos de su bien. ¿Sabes que hay muchas historias inspiradoras de personas que han dedicado su vida al establecimiento de la paz en lugares del mundo que tienen problemas, brindando vislumbres de reconciliación, sanación y con frecuencia aliviando gran parte de la injusticia y el sufrimiento de estos conflictos que estos conflictos han ocasionado? Por eso te pregunto, ¿de qué manera tu iglesia local, en tu área de influencia, podría desempeñar el papel de pacificadora? Y otra pregunta, ¿quién es la voz para los que no tienen voz? Salomón escribió que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar, y tenía razón. Y encontrar ese equilibrio no es simple para ninguno de nosotros. Sin embargo, cuando se trata de hablar en favor de los oprimidos y ser una voz para los que no tienen voz y tratar de vencer el mal con el bien, es posible que como iglesia nos hayamos equivocado por el lado del exceso del silencio cuando nuestra voz debía haber sido escuchada. Los cristianos a menudo han dicho que son las manos y los pies de Jesús, refiriéndose al llamado al servicio práctico en favor de otros, tal como Jesús quiere que lo hagamos. Pero en el papel profético que se muestra en la Biblia, el primer llamado divino es que los hombres y las mujeres sean su voz y al hablar en nombre de Dios también se pronuncien en favor de quienes Dios quiere defender. ¿Captas tú la cadena del plan de Dios, el plan de salvación para que seamos sus embajadores, para ser su voz?
Bueno, estas palabras son demasiado claras para pasarlas por alto. Isaías 58, versículos 1 al 10. Son varios versículos, presta atención. Es el mensaje del corazón de Dios a tu corazón, a mi corazón. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Yo pregunto, ¿qué debería decirnos este mensaje que fue dado en un momento, lugar y contextos específicos? ¿Qué debería decirnos a nosotros hoy en otro momento, lugar y contexto? ¿Cuánto ha cambiado entre el momento en que Isaías escribió esto y nuestro mundo hoy? Yo creo que si en aquel tiempo había necesidad, mucho más las hay ahora a nivel global. Qué privilegio, qué oportunidad tenemos y qué sagrada responsabilidad de compartir a otros la pacificación, la compasión, el amor de Dios a un mundo que lo necesita. Bueno, el llamado de los profetas a hacer justicia nunca fue un sendero a la popularidad, no. Pero motivados por la comisión divina, entendiendo la pasión de Dios por la justicia, simpatizando con la situación de los pobres y los oprimidos, y buscando lo mejor para su sociedad, estos profetas se atrevieron a ser una voz para los que no tienen voz en su tiempo y lugar, a pesar de la oposición, de las incomodidades, de los peligros. Por eso, basados en nuestra comprensión del Evangelio y el llamado a reflejar a Jesús ante el mundo, los adventistas del séptimo día también tenemos muchas cosas buenas que ofrecer con respecto de cómo tratar el mal en este mundo. Mira la declaración oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sobre la pobreza mundial. Dice así, que fue hecha o escrita el 24 de junio del 2010. Los adventistas del Séptimo Día creen que las acciones para reducir la pobreza y sus injusticias concomitantes son parte importante de la responsabilidad social cristiana. La Biblia revela claramente que Dios tiene especial interés en los pobres y sus expectativas de cómo sus seguidores deberán responder a quienes no pueden cuidarse a sí mismos. Todos los seres humanos poseen la imagen de Dios y son destinatarios de la bendición de Dios. Y al trabajar con los pobres, seguimos el ejemplo y la enseñanza de Jesús. Como comunidad espiritual, los adventistas del séptimo día abogan por la justicia de los pobres y defienden a los que no pueden hablar por sí mismos y contra los que privan a los pobres de sus derechos. Participamos con Dios que hace justicia para los pobres. Tremenda declaración basada en la palabra de Dios. Finalizo con estas hermosas citas inspiradas, seguidas de algunas preguntas de reflexión. Está en el libro Discurso del Maestro de Jesucristo. Podemos buscar por cielo y por tierra y no encontraremos verdad revelada más poderosa que la que se manifiesta en obras de misericordia hacia quienes necesitan de nuestra simpatía y ayuda. Esta es la verdad tal como es en Jesús. Cuando los que profesan el nombre de Cristo practiquen los principios de la regla de oro, acompañará al Evangelio el mismo poder de los tiempos apostólicos. Y ahora del libro Los Hechos de los Apóstoles. Un amor supremo hacia Dios y un amor abnegado hacia nuestros semejantes es el mejor don que nuestro Padre Celestial puede conferirnos. Tal amor no es un impulso, sino un principio divino, un poder permanente. El corazón que no ha sido santificado no puede originarlo ni producirlo. Únicamente se encuentra en el corazón en el cual reina Cristo. Ese amor, cuando uno lo alberga en el alma, endulza la vida
y esparce una influencia ennoblecedora en su alrededor. Pregunto, ¿cómo ha incrementado esta lección o lo que hemos repasado hoy, visto hoy, tu comprensión y aprecio de las buenas nuevas, de lo que Dios ha hecho por nosotros y de cómo demuestra su amor por nosotros? Elevar nuestra voz en favor de los que no tienen voz, involucrarnos en la pacificación y en actividades similares nos pueden llevar a ámbitos públicos y políticos. Sin embargo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido defensora de la separación de la Iglesia y el Estado. ¿Cuál es la diferencia entre una participación política inadecuada y hablar y trabajar para construir la paz de forma pública? ¿Qué paso o acción mencionado en el estudio esta semana o de este día, de este estudio, te gustaría dar en tu vida y en tu comunidad? ¿Y cómo puedes hacer que esto suceda? ¿Por qué aspecto del mal y la opresión en tu comunidad o en el mundo en general has decidido orar? El mundo está necesitado de personas que intercedan en favor de ellos. Tú muchas veces serás la voz ante el mundo y la voz ante Dios para esas personas. Y en el gran conflicto, el Señor va a honrar esa oración, contestándola en favor de aquellos que tú oras porque son hijos de Dios. Vamos a orar en este momento. Padre Celestial, gracias por darnos tu palabra. Gracias por darnos el ministerio de la intercesión, de orar por los demás, sabiendo que tú siempre escuchas y tú te interesas por los demás más aún de lo que nosotros nos interesamos. Y gracias por haber hecho provisión para cada necesidad. Ayúdanos a hacer la diferencia en la vida de una persona hoy, mañana, todos los días que vivamos. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, tú eres la extensión de las manos, los pies, los ojos y los oídos de Jesús y sobre todo el corazón de Jesús para amar a los demás y ver en cada uno de ellos un hijo, una hija de Dios, un ciudadano del reino de los cielos. Predica, predica y predica. Y si es necesario, usa palabras. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Es por eso que Él desea que seas feliz. Pero recuerda, felicidad comienza con fe y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, nunca lo olvides, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga y Maranata, Jesús viene pronto.